Bien, bueno, Juan Antonio, yo quiero contarte primero cuál es la entidad que nos reúne hoy, que ha iniciado, digamos, este camino ya hace un tiempo, que se llama Ampara. Es una mutual de arquitectos que está ubicada en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Eh, en esta mutual que reúne a profesionales de la arquitectura, no solo arquitectos, sino también a otras profesiones, eh, nos ha interesado mucho trabajar en distintos puntos dentro de lo que es la arquitectura. Y dentro de esta mutual tenemos una subcomisión que trabaja en temas urbanos. Dentro de los temas urbanos, por supuesto, nos interesa muchísimo todo el tema del desarrollo sustentable, porque es algo que en nuestro país y en América Latina, si bien se viene trabajando hace muchos años, todavía no hemos conseguido lo que en España y en Europa en general se ha logrado, y tenemos intenciones desde nuestra entidad y con otras entidades hermanas, bueno, reimpulsarlo y tratar de que en nuestra ciudad, en Mar del Plata, poder empezar a trabajar seriamente con el tema. Por supuesto que esta conversación va a ser grabada y va a ser enviada a todas las instituciones que están afines a nuestra profesión para divulgar el tema y para seguir trabajando como venimos haciéndolo desde hace un tiempo. En principio, por supuesto, agradecer al arquitecto Juan Antonio Ortiz, en su condición de vicepresidente del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, por esta amabilidad de poder desarrollar el tema y contarnos su experiencia para que nosotros desde este país y desde nuestra ciudad podamos tomar ese ejemplo y trasladarlo a este lugar. También dentro de la conversación se va a unir en unos minutos el arquitecto Rubén Pesci, que es presidente del Centro de Estudios de Proyectos Ambientales. Es un arquitecto de mucha trayectoria en nuestro país y ha trabajado también en América Latina en muchos lugares, en Bolivia, en Brasil, en muchos lugares, en la Argentina por supuesto, y ha desarrollado en Mar del Plata un plan estratégico para el desarrollo de la ciudad. La idea que esta conversación, Juan Antonio nos pueda explicar cómo fue el proceso que yo supongo que hace tiempo que vienen trabajando sobre el tema de la emergencia climática y ambiental, que fue, digamos, creo yo, según tengo entendido, hubo una declaración en el año 2017, y cuáles fueron los objetivos que se trazaron en ese momento y cómo viene el desarrollo para que nosotros podamos entender cuál es el procedimiento que tenemos que impulsar desde nuestro lugar. Así que, Juan Antonio, por supuesto, agradecerte y darte la palabra. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por ese interés en saber cómo hemos venido operando en España en relación con estos temas de emergencia climática y no solo, también de desarrollo sustentable que llamáis vosotros y sostenible que llamamos aquí en España, porque pensamos que desde la posición y desde el papel de los arquitectos en todas sus vertientes tenemos mucho, no solo que decir, sino que liderar, ¿no? en esta cuestión. Desde los colegios de arquitectos, el Consejo Superior agrupa a todos los colegios de arquitectos de España, que, bueno, para simplificar diré que más o menos vienen a coincidir con las comunidades autónomas. Luego hay comunidades autónomas como Andalucía, que tiene un consejo y cada provincia tiene un colegio, pero bueno, de alguna manera esos colegios se agrupan en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que es el CESCAE, que es la institución con quien vosotros habéis puesto en contacto y a la que represento en esta reunión. Y desde el Consejo hemos tenido siempre muy claro la importancia del compromiso con una serie de cuestiones que tienen que ver con esta temática que tú me planteas.
En primer lugar, conocéis, supongo, la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que de manera directa yo creo que tocan a la labor de la arquitectura y de los profesionales de la arquitectura, por lo menos 3 en los aspectos de la ciudad, de los aspectos de edificación sostenible, pero también transversalmente prácticamente todos pensamos que tienen que ver con la acción de los arquitectos. Y luego hay una serie de iniciativas globales que están muy alineadas con todo esto y que fueron en España la Agenda Urbana Española, no sé si habéis oído hablar de ella, es una declaración impulsada desde el Ministerio ahora de Movilidad, Transporte y Vivienda, y Agenda Urbana, perdón, y a posteriori de la Agenda Urbana Española y con sus directrices están desarrollando una serie de agendas urbanas, en algún caso vinculadas a las autonomías, a las regiones, y en algún otro caso vinculadas a lo local, a los municipios. Entonces, todo esto va alineado con varios objetivos que son universales. Uno es el reto de la descarbonización a partir de la emergencia climática. Sabéis que Europa tiene el reto de que para 2030 la emisión de gases de efecto invernadero y que lleguemos a una descarbonización del 50%. Y para el 2050 lleguemos a un equilibrio, a una descarbonización que esté equilibrada con lo que puede absorber nuestro sistema planetario. Entonces, todo esto se alinea incluso con otras acciones que parten de la Unión Europea. No sé si oísteis hablar de la Declaración de Davos de 2018, en el cual una serie de ministros reunidos en Davos, que es la cumbre europea que se desarrolla cada varios años en esa ciudad suiza, pues firmaron una declaración en la que apostaban por la importancia de la cultura y de otras cuestiones para la consecución de un mayor bienestar y concretamente para la alta calidad del entorno construido, se decía, ¿no? Entonces, con todos estos factores, el CESCAE ha intentado hacer un poco de, podríamos decir, proselitismo, tanto a nivel de los profesionales como a nivel de la sociedad. Es decir, por un lado, mentalizar a nuestros compañeros arquitectos de la importancia de afrontar este reto liderando esa posición de compromiso. Y por otro lado, hacer visible ante la sociedad que el papel de la arquitectura y de los arquitectos resulta imprescindible para conseguir estos objetivos que todos nos hemos planteado a título universal. ¿Por qué? Porque en principio el hábitat es el que pretendemos mejorar y salvar, ¿no? A partir también de impulso de nuevas maneras de actuar. Llámese la economía verde y circular, evitar productos en la construcción, que es uno de los sectores donde más emisiones de gases se producen a la atmósfera, empezar a hablar de producir edificios que no solo sean sostenibles en su construcción, sino en su ciclo de vida y, por supuesto, en su desmantelamiento incluso, y que empecemos a hablar de desconstrucción o de deconstrucción y desmontaje antes que de demolición, con la generación de productos que muchos de ellos no son reciclables o reutilizables. Por tanto, nos parecía que como colectivo teníamos mucho que decir y además teníamos la obligación de transmitir ese papel a la sociedad, porque de alguna manera también tiene su parte interesada, vamos a decir, es decir, que nos interesa que se nos vea como personas útiles a la sociedad, como profesionales comprometidos y que podemos
hacer un servicio a la sociedad, porque no sé en Argentina, pero tristemente en España, después de la burbuja inmobiliaria, más que nunca, la imagen de los arquitectos sufrió un desgaste muy importante porque se nos asoció a la especulación, cuando éramos meros agentes, ¿no?, de diseño, de producción de esos proyectos que sin duda fueron desmesurados, ¿no? Y por tanto queríamos transmitir que si en su momento se nos vio como el problema, ahora formamos parte imprescindible para la solución. Y esto como contexto general de la posición del CESCAE. Entonces, a partir de esa estrategia, nosotros hicimos una declaración que no recuerdo la fecha exacta, estoy intentando buscarla. Hicimos una declaración que no sé si conocéis y que se los podemos hacer llegar, en la que poníamos nuestro conocimiento, experiencia y compromiso al servicio de las administraciones públicas. También nos implicamos con el Ministerio de Transición Ecológica, etcétera. Y constituimos un denominado Observatorio 2030 del CESCAE. Ese observatorio lo constituimos a partir de 7 mesas que impulsamos con el objetivo de involucrar a todo el sector de la edificación, agentes públicos, agentes privados, desde empresas fabricantes, agrupaciones de empresarios de la promoción, de la construcción, algún otro colegio profesional, como lo que tenemos aquí, que son los más cercanos, son los aparejadores o arquitectos técnicos, que vienen a ser algo parecido a los ingenieros civiles que tienen en Argentina, y las instituciones. Por tanto, ese Observatorio 2030, que sigue funcionando y tiene su propia página web, que si quieren visitar el sitio se llama Observatorio 2030 CESCAE, CSCAE, y pueden encontrar allí la composición de todas las mesas que vienen trabajando y generando una cantidad ingente de documentación a partir de las aportaciones de unos y otros componentes. Conseguimos, además de involucrar a todo el sector, que sea autosuficiente desde el punto de vista económico. Es decir, que hay empresas que participan financiando esta serie de reuniones y trabajos. Hay otras que participan apoyando de una manera menos importante. Y bueno, y luego están las instituciones que en general, bueno, pues nos interesa que estén aportando su visión y que en general no aportan económicamente nada. Todo esto tenía como objetivo fundamental, pues, involucrar a todos los agentes, no solamente los arquitectos, para que esa mentalización alcance y ese compromiso alcance a todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción. Arquitectura es una cosa y construcción realmente es otra, ¿no? Entonces, nosotros prescribimos, y esto es muy importante porque si desde la labor de los arquitectos se prescribe adecuadamente, pues conseguiremos reducir la huella de carbono, establecer prácticas más adecuadas en los proyectos que hagamos y conseguiremos unas ciudades más sostenibles y más respetuosas con el medio ambiente en suma, ¿no? Cuando hablamos de ciudades también hablamos de entorno rural y de territorio, porque ahí, como sabéis, uno de los problemas que hay en España es lo que llaman la España vaciada. Tenemos territorios con muy baja densidad y con ciudades medias o hasta pueblos muy pequeños. Entonces, a mí, por ejemplo, que soy decano de una región donde no hay grandes ciudades, la más grande tiene 160.000 habitantes, sin embargo hay un territorio muy amplio y un medio rural que requiere también de acciones que posibiliten y que la población se fije en su territorio, y también las acciones relacionadas con esa sostenibilidad ambiental y esa visión ecológica y de economía verde circular pueden ayudar a estos factores, ¿no? Todo ello también nos lleva a situar o a intentar situar
de momento con bastante buenas perspectivas, la arquitectura como una materia de interés general. Esta materia, o sea, esta labor profesional, esta disciplina, vamos a llamar más que materia, esta disciplina que ejercemos los arquitectos, sin embargo, tiene un interés general para toda la población, ¿no? Esto era también uno de los objetivos, ¿no? de intentar trasladar y hacer llegar a toda la sociedad este asunto. En Cataluña se consiguió una ley de arquitectura en el año, si no recuerdo mal, 2017, a principios de 2017, que ya lo declaraba. En Extremadura conseguimos, sin que fuera una ley de arquitectura propiamente dicha, en la ley de promoción de acceso a la vivienda, también la declaración de que la arquitectura y el urbanismo revestían interés general. Y la ley de calidad de la arquitectura, cuyo borrador está, aunque con otro nombre todavía, pero cuyo borrador ya salió a información pública y recibió aportaciones y se está divulgando desde el Ministerio, desde la Dirección General concretamente de Arquitectura y Agenda Urbana, también contempla esa declaración. Esa declaración a nosotros nos parece muy importante, no solo por atender al compromiso que mencionaba, sino porque nos ayudaría situando la disciplina como algo de interés general, la labor de los arquitectos como muy importante para la sociedad, también a valorar económicamente cómo corresponde el trabajo de los arquitectos. Cuestión que no sé si en Argentina está mal, pero en España está muy mal, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, con concursos públicos en los cuales se valora fundamentalmente el precio por delante de otras cuestiones. Y bueno, esas son una serie de acciones muy importantes. Para nosotros la ley de arquitectura, que no una ley de arquitectos, sino una ley de arquitectura vinculada a ese interés general, nos coloca también en esa misma estrategia de que la sociedad entienda que la arquitectura es importante para ellos. Y bueno, en otras líneas de acción más directamente relacionadas con la ley de cambio climático, pues concretamente desde el ministerio, otro ministerio que no es el nuestro de referencia, que no es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, sino que es el Ministerio para la Transición Ecológica, salió un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. Y esto salió, yo soy muy malo para las fechas, me tenéis que perdonar, pero yo puedo facilitar a través de Arantxa toda la documentación que os pueda venir bien. Me parece que fue hace 2 años. A sugerencias, aquí las leyes salen cuando tienen o reúnen esa importancia y requieren de las opiniones de especialistas, salen a un periodo de información pública y aportación de sugerencias, etc. Entonces, nosotros remitimos una serie de aportaciones y opiniones desde el CESCAE, que fueron muy bien recibidas en el Ministerio y que yo creo que en general muchas de ellas fueron recogidas. Y también nos colocó en una muy buena relación con la ministra de este ramo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo un documento aquí que tiene como 15 páginas aproximadamente, en la que desde los arquitectos se hicieron una serie de propuestas de modificación de la redacción inicial de determinados artículos, basándonos en los que, o apoyándonos en una serie de justificaciones. Esto también os podría venir bien probablemente y os podríamos hacer llegar este documento. Y bueno, no sé, estoy hablando mucho y no sé si estoy respondiendo a lo que esperabais de mí, pero antes de que intervengáis, por último voy a decir otra acción que nos parece muy importante, en la que estamos y que también está alineada con todo esto, que es la New European Bauhaus.
la nueva Bauhaus europea. No sé si habéis oído hablar de esto. Es un proyecto muy personal de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea en la actualidad. Y de alguna manera trae causa de aquella declaración de Davos que os he mencionado antes. Si entráis en internet, también anotad, porque hay su propia página web y bueno, no sé si está en inglés, creo recordar, pero está traducida a todos los idiomas también. Es que New European Bauhaus también está en español. Bueno, se fundamenta en tres sus patas, vamos a decir, ¿no? Tres conceptos. Uno habla de la hermosura, pero la hermosura vinculada a criterios culturales y a espacios inclusivos y accesibles, fundamentalmente en nuestras ciudades, ¿no? La hermosura también desde el enfoque de soluciones sostenibles y la hermosura también desde el enfoque de experiencias. Es un tema muy interesante que trasciende la labor de los arquitectos, pero nos coloca nuevamente en una posición muy interesante para plantear aportaciones vinculadas a un tema que interesa a toda la sociedad, a todos los ciudadanos y que tiene que ver fundamentalmente con esa calidad del entorno construido que propugnaba la declaración de Davos. El conseguir una altísima calidad no solo en los edificios, sino también en la ciudad y en el territorio. Y todo esto, pues al final tenemos, yo creo, la fortuna de que a pesar de esta terrible pandemia que todos hemos vivido a nivel mundial, en Europa se han habilitado unas ayudas, unos fondos que se llaman Next Generation, que no sé si habéis oído hablar de ellos, y que son fondos que van a destinarse a todos los países de la Unión Europea desde un punto de vista imprescindible relacionado con la mejora de la eficiencia energética. En resumen, se alinean todos los astros para intentar afrontar decididamente y de una vez por todas este reto que venimos ya desde hace décadas hablando, ¿no? Y que siempre va con retraso. Y en este momento yo creo que sí, es ahora o nunca. En concreto, las ayudas ya se aprobó el Real Decreto Ley la semana pasada. Tiene que ver con varias líneas de acción. También eso os podemos enviar y remitir resúmenes relacionados con ello, porque se trata de mejorar las condiciones de los edificios en materia de reducción de energías primarias. Lleva un porcentaje muy elevado de ayudas a fondo perdido de la administración, siempre y cuando los porcentajes que se consigan, pues cuanto mayores sean, más ayuda recibirán. Hay otra línea de mejora de los edificios públicos, dotacionales, y hay otras líneas de asesoramiento a los ciudadanos, etcétera, que es complicado ahora resumir, pero que tienen mucho que ver con poner dinero encima de la mesa para conseguir los objetivos a través de la mejora, en este caso, de una de las líneas fundamentales es la mejora de nuestro parque muy obsoleto, fundamentalmente de viviendas, que supongo que en Argentina habrá un problema similar. Entonces, bueno, pues estamos muy ilusionados con las posibilidades que esto brinda también a la profesión del arquitecto, donde de verdad tenemos que demostrar que estamos capacitados para afrontar ese reto y liderarlo. Como en todas las profesiones, sabemos que hay gente más comprometida que otra, lógicamente, pero nuestra obligación desde una institución que nos representa a todos a través de los colegios es hacernos conscientes de la importancia de esta labor. Claro, Óscar, sí, por favor. Sí, Juan Antonio,
La declaración que hace el CSKE es 18 de julio del 2019. Esa fue la declaración, claro, de emergencia climática y sustentable para España. Acá en Mar del Plata, humildemente, estamos tratando de encaminar el desarrollo sustentable que decía Pablo en un principio. Obviamente que estamos en dos mundos distintos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, te doy un caso, las empresas de energía, cuando se habla de reducir la facturación, es una especie de mala palabra, ¿no es cierto? Y además, en las empresas de energía tienen casi un 70% acoplado un impuesto, o sea que el mismo Estado es el que recauda a través de las empresas de energía. Es muy difícil encaminar un cambio hacia otro tipo de energías, como tendría que ser, ¿no es cierto? Ahora, esta declaración de emergencia sustentable que hacen ustedes, obviamente para impulsar ese cambio. Creo yo que es muy difícil establecerlo en países como los nuestros, ¿no es cierto? Ahora, la gestión que han hecho ustedes es muy importante desde el punto de vista de nuestra profesión. Y he visto que últimamente han hecho otra declaración respecto al sector de la edificación frente a la emergencia climática, donde impulsan iniciativas para concientizar a la ciudadanía, colaborar con las administraciones públicas, fomentar la sostenibilidad. Eso es realmente impulsar ese cambio del camino de la sostenibilidad. Ahora, también he visto que han hecho en respecto al cambio en la movilidad, respecto al cambio en la movilidad vehicular. Se ha establecido que para el 2025 ya no haya vehículos con motores a explosión. Por eso se están realizando cambios en estaciones que proveían el combustible para proveer la recarga de energía eléctrica, o sea, apuntando a la movilidad eléctrica. Ese cambio creo yo que ha partido de una iniciativa para en toda España tratar de colaborar los arquitectos en el cambio que se tiene que producir. Ahora también convengamos que con respecto a la movilidad hay una deuda muy grande de las automotrices con respecto al vehículo eléctrico. No se ha diseñado todavía un vehículo urbano, o sea, estamos usando vehículos que están preparados para carreteras y todavía no se ha desarrollado un vehículo urbano. Bueno, con esto yo lo que quería decirte es si de alguna manera esta gestión que ustedes vienen impulsando, o de qué manera podíamos nosotros aplicarla a nuestro medio. Si de alguna manera los arquitectos pueden llegar en sus comunidades, pueden llegar a desarrollar y a impulsar este cambio que
que obviamente que va a tener que producirse en los siguientes años. Óscar, yo creo, bien dices que son dos mundos diferentes. Aquí también tenemos un problema con las empresas suministradoras de energía eléctrica. No sé si habéis oído que últimamente los precios se han disparado, pero sí que, a pesar de eso, desde hace bastantes años, las propias energías renovables están en manos de las mismas compañías eléctricas, que han intentado impulsar pues, desde plantas fotovoltaicas a energías eólicas, etcétera, ¿no? La única energía, digamos, que es maldita en España es la energía nuclear, pero el impulso de energías renovables basadas en el sol, fundamentalmente, sean termoeléctricas, sean fotovoltaicas o en el viento, como las eólicas, han sido impulsadas desde las propias compañías, con la ayuda y el apoyo, lógicamente, de las administraciones públicas. Sí que es cierto que ahora están empezando a recibir contestación también a algunas de estas plantas, porque tiene un impacto visual sobre todo, ¿no? Sobre el medio ambiente. Pues desde los molinos de producción de energía eólica a las grandes placas. En Extremadura tenemos cada vez más, en medio de las dehesas de encinas y alcornoques, pues tenemos dehesas fotovoltaicas con grandes placas que giran conforme el sol, ¿no? Pero yo creo que sí que en España es indiscutible la necesidad de olvidarnos de las energías primarias. Por supuesto, el carbón está prácticamente ya desalojado, ¿no? Se dieron ayudas hace muchos años para el cambio de las calefacciones y de otro tipo de instalaciones. En la industria quizás donde más queda el carbón, pero fue sustituido casi todo por gas natural. Y bueno, y ahora yo creo que vamos avanzando hacia energías todavía más limpias. Y no sé, porque ya se me escapa en dónde está la toma de decisiones. Ahí sí que creo que los arquitectos no podemos más que hacer una declaración de buenas intenciones, pero donde sí que tenemos posibilidad de influir es en la prescripción. Por ejemplo, buscando proyectar edificios, como decía antes, que puedan ser fácilmente desconstruidos, proyectar con materiales que sean medioambientalmente más respetuosos, que su producción sea mejor. Y en este sentido está avanzando mucho, por circunstancias a lo mejor también externas, lo que se llama la industrialización. Aquí en la construcción off-site, que llaman, ¿no? De construir de manera industrial con unos materiales en gran parte prefabricados y si no montados de manera menos agresiva y trasladarlos después para hacer un montaje muy rápido en obra con una mucho menor emisión de gases de efecto invernadero y etcétera a la atmósfera. Porque está más o menos demostrado que entre el 30 y el 35% de la emisión de gases en Europa procede del sector de la edificación, entre la producción del material y la propia construcción. Entonces, en eso yo creo que hay una mentalización grande en todos los agentes. Que podemos influir, pienso que desde esa perspectiva que os decía de primero mentalizarnos, porque no todos los arquitectos estaban mentalizados de esta necesidad. Yo creo que en los últimos años ha habido una aceleración importante en la asunción de la importancia de la lucha contra el cambio climático, porque lo estamos viendo también en los fenómenos naturales, ¿no? Permanentemente. Entonces, esto se ha extendido a nivel social, no solo en la profesión. Y de toda la sociedad ya se entiende la emergencia climática como algo inminente y que ya no podemos seguir demorando. Y luego, dicho eso, y que tiene que ver también, está el tema de la movilidad que mencionabas, Óscar. Y que creo que el tema de la movilidad no solo está relacionado con el tipo de vehículo que usemos, sino que está relacionado con nuestra disciplina
fundamentalmente como urbanistas, como diseñadores principales de la ciudad. Es cierto que en el diseño de la ciudad influyen las políticas, influyen otros agentes, influye la promoción de viviendas, influyen intereses económicos, pero yo al menos defiendo que nosotros, arquitectos, debemos intentar transmitir la importancia de otros modelos urbanos. Y hablo de ciudad, pero también se podría ser extensible de otra manera al territorio, al medio rural. Por ejemplo, si queremos movilidad blanda, pues entiendo que en Buenos Aires va a ser muy difícil conseguirla mientras las personas vivan en los sectores más humildes de la población, vivan muy alejados de los lugares donde trabajan y que requieren grandes desplazamientos. Ahí sí que sería imprescindible, ya el modelo urbano será muy difícil de mudar, pero el transporte colectivo y el transporte privado también, de vehículos, no sé si eléctricos, o dicen que ya está una nueva generación próxima a llegar de vehículos alimentados por nitrógeno, etcétera, pues debe ser fundamental. Pero en una escala no de metrópoli, pero probablemente sí de ciudades medias. Mar del Plata supongo es una ciudad media, no sé qué entidad tiene el número de habitantes. Podemos pensar en factores muy interesantes desde el punto de vista del diseño de la ciudad. Por ejemplo, no sé cómo es allí, pero aquí en España el planeamiento urbanístico, que es el que define dónde se puede construir y dónde no, dónde se instalan los usos residenciales, los usos industriales, los usos terciarios para oficinas, etcétera. Bueno, pues ha venido siendo tradicionalmente muy segmentado y hemos pasado a tener pues barrios exclusivamente residenciales, zonas de grandes centros comerciales donde se desarrollan las labores de suministro, digamos, para los hogares, polígonos industriales o logísticos de enorme entidad que están alejados también del lugar de residencia, grandes polígonos en la periferia también de usos terciarios donde las grandes compañías, para abaratar costes y para conseguir mayores superficies, llevaron todas sus sedes y por tanto estamos en una escala frente a la escala que creo yo, y esta es una opinión mía, que sería la ideal para conseguir una movilidad blanda, como se dice ahora, una movilidad caminando o en bicicleta o en patinete o como mucho en un transporte público muy ágil. Y eso es la escala del barrio, porque el barrio tradicional mediterráneo, que no sé, en Argentina desconozco si existe, pero ese barrio donde la densidad es un poco mayor, pero existen espacios urbanos de relación, plazas, pequeños parques, pero tiene que existir también comercio de proximidad, tiene que existir espacios para el trabajo, espacios de uso terciario, industria limpia, es decir, caminamos desde el punto de vista del urbanismo hacia una mezcla de usos que nos permita una relación de proximidad. Hay teorías en Europa, no sé si habéis oído hablar, por ejemplo, de Carlos Moreno y la ciudad de los 15 minutos, que son teorías que ha venido aplicando París con el alcalde Anne Hidalgo, y que tienen por estrategia una ciudad policéntrica. Es decir, olvidarnos de que solo hay un centro de la ciudad y que todo es concéntrico en torno a ese único centro urbano. Y tiene como estrategia generar una ciudad policéntrica donde en cada barrio, en una escala razonable de desplazamiento de 15 minutos andando, estén los servicios fundamentales para la población que habita en esas zonas, ¿no? Estas son las teorías que no solo son los urbanistas, arquitectos los que estamos en ellas, sino también hay otras disciplinas, sociólogos fundamentalmente. En España no tenemos a Carlos Moreno, pero tenemos a Salvador Rueda, y sus experiencias fundamentalmente en Barcelona y próximamente también en Vitoria,
en la cual en Barcelona, pues conocéis el ensanche de Barcelona, el famoso ensanche de Cerdá, con aquellas grandes manzanas por los chaflanes poligonales, ¿no?, que fueron diseñadas para el carro, que luego han funcionado muy bien para el vehículo y que ahora, por ejemplo, este sociólogo, rodeado también de urbanistas, pues propugna que se modifiquen en supermanzanas, de tal manera que esas supermanzanas, ocupando un número de manzanas suficiente, tienen solo tráfico rodado pues cada 3 calles o cosas así, y el resto se convierte en espacio público para el peatón, generan plazas, aquellos chaflanes llenos de coches, de aparcamientos, etcétera, se convierten en plazas urbanas próximas a la vivienda, etcétera. Y hay muchísimos ejemplos en esa línea, ¿no? En Madrid se van a hacer también algunas experiencias relacionadas con esto y hay muchas propuestas también de urbanismo táctico, de urbanismo táctico que, pues con pequeñas acciones como cortar, por ejemplo, en Madrid, que estuve este fin de semana, hay toda una zona, la calle Fuencarral, que desde el sábado por la mañana se corta el tráfico hasta el domingo por la noche. Y entonces estaban los niños, yo pasé por ahí, ¿no?, caminando, iba al Colegio de Arquitectos a ver una exposición y estaban los niños con la pelota, con la bicicleta, las familias, en unas calles que los días del diario están abarrotadas de tráfico. Entonces, toda esta tendencia va contra el urbanismo tradicional, pero recupera una cosa que siempre tuvieron las ciudades mediterráneas, que era esa escala doméstica del barrio y que además genera una mucho mejor relación humana entre los habitantes, porque posibilita ese punto. Cosa que, bueno, pues en las grandes ciudades se ha perdido cada vez más, ¿no? No conoces al vecino. Yo me enrollo mucho, no soy argentino, pero hablo mucho. Sí, perdón, Juan Antonio. Paradme cuando queráis. Sí, sí. Te decía, vos sabés que lamentablemente no pudo entrar a la reunión el arquitecto Pesi. Vale. Él es urbanista, pertenece a CEPA, que es, no sé si lo conocen, pero internacionalmente ha tenido una trayectoria desde hace más de 40 años en la proyectación ambiental. Y Rubén ha sido el que en el 2013 desarrolló un plan estratégico para nuestra ciudad y región. Nosotros lo tenemos un poco como guía y CEPA, que es la organización, la fundación a la que él pertenece, ha desarrollado planes en Sudamérica y bueno, o sea que plan estratégico y plan urbanístico tenemos, y muy bueno, y muy bueno. Yo tengo una consulta, Juan Antonio. Sí, Pablo. No sé Sí, si puedo hacer una consulta. Obviamente, digamos, estamos todavía en pandemia y quisiera saber si la pandemia ha afectado en algo los planes que se tenían previos a la pandemia en términos urbanos, si ha habido algún tipo de replanteo en ese sentido, por la modalidad de trabajo diferente, por el tema del trabajo a distancia, si eso ha sido un factor que están estudiando en relación a lo que se pensaba antes de la pandemia, si ha sido algo importante o están trabajando en ese tema. Bueno, nosotros como consejo te puedo indicar nuestra percepción. Yo no directamente, desde el observatorio de CESCAE se han trabajado algunos temas relacionados con esto. En algunas jornadas o congresos hemos tocado estos temas. Pienso que la pandemia ha traído una única cosa buena, que es posibilitar
que los ciudadanos viesen la importancia de conseguir el bienestar en sus hogares, porque España, como buen país mediterráneo, la gente vive muy poco en su casa, sale mucho, y cuando se vieron recluidos, pues se dieron cuenta de que las casas eran pequeñas, no estaban bien acondicionadas, muchas de ellas no tenían espacios exteriores de terraza o de jardín, porque, bueno, pues por el precio de la vivienda, pues siempre en las últimas décadas se construyeron viviendas más pequeñas y con menos espacios exteriores. Y eso ha sido un factor importante. Y otro ha sido el precipitar, yo creo, que todos estos paradigmas de los que estamos hablando y que veníamos hablando hace tiempo, se hagan ya visibles como algo indiscutible. Ya no hay gente negacionista de la necesidad, o hay muy poca gente negacionista del cambio climático, de la necesidad de mejorar la movilidad en las poblaciones para poder, a mi juicio, lo más importante es eliminar la contaminación ambiental, pero también la contaminación no solo por la emisión de gases, sino acústica, ¿no? La contaminación acústica de nuestras ciudades, que es brutal. Y yo creo que esto, por un lado, implantó en todos los ciudadanos ese deseo, ¿no? Y de hecho se está detectando en las últimas estadísticas que se venden muchísimo más con diferencia los edificios de promoción de viviendas que tienen terrazas de un tamaño adecuado, y se venden muchísimo más viviendas unifamiliares, y ha vuelto la tendencia a comprar en las afueras una vivienda. Esto tiene que ver también con el precio. El precio de la vivienda está caro, y cuando la crisis no se vendía, pues la gente ya no seguía comprando más lejos porque era más barato. Ahora que vuelve a ser caro, pues vuelve entre el problema del precio y la búsqueda de ese paraíso supuesto, ¿no? Que tiene jardín en casa, que tiene espacios exteriores, etcétera. Pues yo creo que ha vuelto un poco. Pero pienso que por otro lado va a haber una cierta decepción si no trabajamos seriamente en esto. ¿Por qué? Porque la ciudad, que cuando la pandemia y el confinamiento nos permitía estar en las terrazas y sin humo, sin ruido y además en la época en la que fue sin frío, pues claro, se vuelve también agresiva si no trabajamos seriamente en estos temas de movilidad. Y por tanto, pues Madrid está lleno de terrazas, de cafeterías, que se han multiplicado por 2, y así pasa en casi todas las ciudades, porque como no se podía consumir en el interior de las cafeterías y de los bares, y las distancias tenían que ser mayores debido a los aforos, número máximo de personas por mesa, etcétera, han crecido enormemente, hasta tal punto que empiezan a ser molestas. ¿Por qué? Porque ya agreden, digamos, el espacio público y ocupan más de lo que deberían ocupar, impiden la movilidad de los peatones, y probablemente esto volverá a partir del 1 de enero a su natural condición, como estaba antes de todo ello, ¿no? Pero si todo vuelve, y vuelve también la contaminación, y vuelve también, o seguimos con esa movilidad que teníamos, va a ser muy malo, porque yo detecté que se iba muy bien o se circulaba bien por Madrid hasta un momento determinado. Cuando ya empezó el teletrabajo a desaparecer un poco, se compensaba la gente que estaba teletrabajando con otros trabajando en presencial, con que menos gente quería viajar en transporte público por miedo al contagio. Y entonces aparecen pues más vehículos en las calles. Yo no soy un especialista en tráfico, ni tengo ahora para poder daros datos concretos, pero mi percepción es esa, que la pandemia ha generado concienciación, voluntad de cambio, y muchos sueños que pueden verse frustrados si no trabajamos seriamente desde todos los ámbitos para conseguir
mejorar las condiciones. Me refería, Juan Antonio, a este tema porque de la misma manera que ustedes encararon el tema de alguna manera para que los arquitectos ocupemos el rol social que tenemos, cuando hoy nos decías cuáles fueron los principios en su momento después de la burbuja inmobiliaria, me pareció muy buena, digamos, la estrategia, más allá de que el tema es importantísimo. De la misma manera creo otra oportunidad en este tema de la pospandemia, el rol que podemos tomar como transmisores de la calidad de vida, no solo en los edificios, sino también en las ciudades y en el territorio, como vos bien lo expresabas. Por eso lo veía como un tema, como un paso hacia adelante, también en el mismo sentido. Lo que teníamos previsto para hoy, Juan Antonio, era 1 hora de Zoom, que nosotros la vamos a publicar, por supuesto, y te vamos a enviar una copia. Vamos a agradecer al Colegio de Arquitectos y también a vos en particular. Y yo no sé si hay alguna otra consulta como para ir cerrando esta conversación que esperemos se pueda volver a realizar en los próximos días, en los próximos meses, para ir viendo cómo nosotros avanzamos y también, bueno, comunicárselo a ustedes en agradecimiento a esta charla. No sé si hay alguna otra pregunta a los compañeros. Yo, Juan Antonio, quería pedirte si nos puedes mandar la información que tengas. En varios momentos dijiste que tenés la copia o los papeles de trabajo, lo que sea. Lo que nos puedas mandar te lo vamos a agradecer porque así podemos ir leyendo, interiorizándonos más todavía. Sí, por supuesto, Carolina. A través de Arantxa voy a hacer un recopilatorio de toda la información que os pueda interesar. Uy, gracias. Muchas gracias. También la declaración que hicimos con medidas para la recuperación del sector, porque también se imbrica un poco en eso, ¿no? Por un lado pretendíamos la recuperación económica, pero siempre de la mano de esta visión estratégica y de nuevos paradigmas, ¿no? Para la consecución de estos objetivos. O sea que yo recopilo toda la información que piense que pueda ser de utilidad. Y fíjate, cosas incluso que aparentemente menores. Hablaba antes Óscar de los problemas de los vehículos, ¿no? Hemos firmado recientemente un convenio con Faconauto, que es la gremial de los vendedores de automóviles, de los concesionarios de automóviles, para asesorarlos y colaborar en el diseño de concesionarios más sostenibles, porque de alguna manera yo creo que han entendido también que ellos caminan inexorablemente hacia el vehículo no contaminante y sus edificios también tienen que ser sostenibles, ¿no? O sea que ahí yo creo que se van alineando todas las acciones, que es lo bueno, ¿no? Que hay desde todas las perspectivas y desde todos los ámbitos de la sociedad se van alineando los objetivos, porque ya, como decía antes, yo creo que son indiscutibles. Quedan pocos negacionistas, ¿no? de la necesidad de afrontar con este cambio climático y este desarrollo sostenible para, bueno, para nuestro bienestar y, por supuesto, para dejar un mundo medianamente en condiciones para las futuras generaciones. Entonces, si os parece, yo me pongo a ello. Hasta la semana que viene no lo podré mandar, pero a través de Arantxa, porque mañana salgo a un viaje, a través de Arantxa lo organizo y se os remite. Que creo que Arantxa con quien mantiene contacto es con Óscar, ¿verdad, Óscar? Sí. Perfecto. Sí. Creo que Ricardo tenía una última consulta. Dime, Ricardo. Pablo. Sí. No, creo que Ricardo. Ah, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Antonio, yo viví 10 años en Barcelona, tuve la suerte de estar en el Ensanche, en Sagrada Familia, y cuando hablan de la ciudad de 15 minutos, siempre pienso... Te oigo mal, Ricardo, te oigo mal. ¿Puedes acercar el
A ver. o subir el volumen. También es cosa de que yo no tengo un oído perfecto, ¿eh? Pero... Cuando hablan de la subida de 15 minutos, yo creo que deben referirse a lo que es en la familia la provisión de alimentos, la educación y la salud, ¿no? Sí, por supuesto. Esa proximidad es básica. Por supuesto. ¿No? Bueno. Efectivamente. Esa ciudad policéntrica en la que todos los servicios fundamentales, tanto de suministro de comida, de escuela, de sanitarios, de ocio, incluso en la medida de lo posible de una parte importante del trabajo, esté en ese ámbito de proximidad. Y eso está directamente relacionado con la movilidad blanda y la disminución del... Claro, y eso es lo que da identidad al barrio, a tu barrio. ¿Cómo dices del barrio, perdona? Es lo que termina dando identidad al barrio tuyo. Exacto. Sí, por eso os decía que volver a esa escala del barrio tan mediterránea, ¿no? que llevábamos décadas que habíamos abandonado, ¿no? Por un modelo mucho más americano, más especializado, de ciudad, en baja densidad, de desplazamiento en el vehículo para comprar en grandes centros comerciales, bueno, etcétera, ¿no? Y luego en eso también tienen mucho que ver lo que llamamos nosotros regeneración urbana, porque todas estas medidas que os comentaba de ayudas van destinadas a la rehabilitación energética, entendida como, no como cambio de máquinas, sino como rehabilitación de edificios de un parque obsoleto, que antes de los años 80 no había ninguna normativa sobre condiciones térmicas en España, y tenemos un parque de un 60% anterior a ese año. Y también la regeneración urbana, mejorar las condiciones de los barrios desde el punto de vista de aparición de ese tipo de servicios que mencionaba Ricardo, también de espacios públicos, mediante intervenciones más globales, de una escala mayor, que son más difíciles y requieren de la colaboración público-privada, pero que posibiliten hacer aparecer espacios que ahora por la densidad de edificación no existen, pero suplir esos espacios con otro tipo de edificación que a lo mejor pueda hacer rentable económicamente desde la colaboración público-privada ese tipo de operaciones. Nos gusta mucho la referencia a lo que están haciendo Lacaton y Basal en Burdeos, no sé si lo conocéis, sí, cómo intervenir sobre edificios existentes, que les encargaron un proyecto para demoler un conjunto edificado de vivienda social de hace unas décadas. Didi se quedó, no sé si se quedó congelado, Ricardo. Ahí decías. A ver. No, quedó. Bueno, Juan Antonio, no sé si hay alguien más que tenga alguna... Pablo, si me permite, solo agradeceros el que os hayáis fijado en la labor que hace el Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España y la atención que habéis dispensado y, bueno, y vuestra nutrida presencia de compañeros, a los que agradezco mucho esta posibilidad. La verdad que, por supuesto, para nosotros es un ejemplo lo que han desarrollado y la gestión del Colegio de Arquitectos de España. Para nosotros es un ejemplo, porque aspiramos a lo mismo y acá todavía no hemos llegado a ese nivel de acuerdos, inclusive entre arquitectos, sobre los desarrollos en este tipo de temáticas. Así que nos sirve muchísimo y te agradecemos mucho a vos y en tu nombre a todo el colegio y a los arquitectos de España. Pues muchas gracias, Pablo. Lo transmitiré en vuestro nombre y quedo a vuestra disposición, no solo para enviaros esto que me pedía Carolina, sino para el futuro, para cualquier otra reunión o encuentro posterior.
Por supuesto, cuando vengas a Argentina, invitado a la ciudad de Mar del Plata y a comer algo Ojalá, aquí. ojalá tenga la ocasión. Ojalá Muchas tenga la gracias. ocasión. Muchas gracias. Igual os Muchas digo, cuando gracias, vengáis, planteaos, mira, termino diciendo, planteaos venir al foro de la UIA Sí, ya está. sobre vivienda accesible desde el punto de vista económico, vivienda accesible en Madrid el año que viene, en mayo 2022. Bueno, Foro de la Unión Internacional de Arquitectos en Madrid. Y seréis magníficamente recibidos como merecéis. cómo no. Ojalá podamos alguno de nosotros asistir. Muchas gracias y gracias a todos los que han participado. Muchas gracias a todos. Encantado. Hasta Adiós. luego. Gracias.